Capítulo 6. Métodos para investigar el problema de las dimensiones superiores. Analogía entre mundos imaginarios de diferentes dimensiones. Mundo unidimensional en una línea. Espacio y tiempo de un ser unidimensional. Mundo bidimensional en un plano. Espacio y tiempo, éter, materia y movimiento de un ser bidimensional. Realidad e ilusión en un plano, imposibilidad de ver un ángulo como movimiento, la incomprensibilidad para un ser bidimensional de las funciones de los objetos de nuestro mundo, fenómenos y nóumenos de un ser bidimensional. ¿Cómo podría un ser plano entender la tercera dimensión? A fin de determinar ¿qué dominio de las dimensiones superiores podría existir y cuál no podría existir? Por lo general se usa una serie de analogías y comparaciones. El modo habitual es imaginar mundos de una y dos dimensiones y de la relación entre los mundos inferiores y los superiores, deducir la relación posible de nuestro mundo con el mundo tetradimensional, del mismo modo que de las relaciones de los puntos con la línea, de las líneas con las superficies y de las superficies con los sólidos. Deducimos la relación de nuestros sólidos con los cuerpos tetradimensionales. Examinemos todo lo que este método de analogías tiene para ofrecer. Imaginemos un mundo unidimensional. Este será una línea. Imaginemos en esta línea seres vivos. Solo podrán moverse hacia atrás y hacia adelante a lo largo de esta línea que representa su universo, y ellos mismos tendrán el aspecto de puntos o secciones de la línea. Para ellos no existirá nada fuera de esta línea, ni serán conscientes de la línea misma en la que viven y se mueven. Para ellos solo existirán dos puntos, adelante y atrás, o tal vez un solo punto, adelante. Observando cambios en el estado de estos puntos, el ser unidimensional llamará fenómenos a estos cambios. Si suponemos que la línea en la que el ser unidimensional vive pasa a través de varios objetos de nuestro mundo, entonces en todos estos objetos el ser unidimensional verá un solo punto. Si su línea es intersectada por diferentes cuerpos, el ser unidimensional lo sentirá solo como la aparición, la existencia más o menos prolongada y la desaparición de un punto. Esta aparición, existencia y desaparición de un punto será un fenómeno. Para el ser unidimensional los fenómenos serán constantes y variables, de duración larga o corta, periódicos o no periódicos, de acuerdo con el carácter y las cualidades y el promedio y la naturaleza del movimiento de los objetos que pasan a través de la línea. Pero el ser unidimensional será totalmente incapaz de explicar la constancia o variabilidad, la duración larga o corta, o la periodicidad o no periodicidad de los fenómenos de su mundo, y a estos los considerará simplemente como atributos inherentes de los fenómenos. Los cuerpos que intersectan a la línea pueden ser diferentes, pero para el ser unidimensional todos los fenómenos serán absolutamente idénticos. Solo la aparición y la desaparición de un punto y todos los fenómenos diferirán uno del otro solamente en la duración y periodicidad mayor o menor. Esta curiosa monotonía y homogeneidad de los fenómenos, que desde nuestro punto de vista son tan diversos y heterogéneos, será la característica peculiar del mundo unidimensional. Luego, si suponemos que el ser unidimensional posee memoria, veremos que, llamando fenómenos a todos los puntos que aquel vio, los referirá todos al tiempo. El punto que fue es un fenómeno que no existe más, y el punto que puede aparecer mañana es un fenómeno que no existe todavía. La totalidad de nuestro espacio, con la excepción de una línea, se llamará tiempo, o sea, algo de donde provienen los fenómenos y a donde se dirigen,
y el ser unidimensional dirá que obtuvo la idea del tiempo, de la observación del movimiento, o sea, de la aparición y la desaparición de los puntos. Los puntos se considerarán como fenómenos del tiempo, o sea, como fenómenos que adquieren existencia en el momento en que se toman visibles y que desaparecen, cesan de existir, en el momento en que se toman invisibles. Para un ser unidimensional, es imposible imaginar que un fenómeno puede existir en alguna parte y sin embargo ser visible, o lo imaginará como existente en alguna parte en su línea, muy adelante de él. Podemos imaginar más realistamente aún a este ser unidimensional. Tomemos un átomo que flota en el espacio, o simplemente una mota de polvo llevada por el viento, y supongamos que este átomo o esta mota de polvo posee conciencia, o sea, que diferencia entre sí y el mundo circundante y es consciente de lo que yace en la línea de su movimiento, aquello con lo que entra en contacto directo. Este será un ser unidimensional en el sentido pleno del vocablo. Puede moverse y flotar en todas las direcciones, pero le parecerá siempre que se mueve en una sola línea. Fuera de esta línea existirá para él solamente una vasta nada. Todo el universo le parecerá una sola línea. Ni sentirá ni se representará ninguna de las vueltas de su línea. Esto es, ninguno de los ángulos, porque para sentir un ángulo, uno deberá estar al tanto de lo que está a la derecha y a la izquierda, o arriba y abajo, en todos los otros aspectos. Este ser será absolutamente idéntico al ser imaginario que vive en la línea imaginaria que acabo de describir. Todo aquello con lo que entre en contacto, o sea, todo aquello de lo que sea consciente, le parecerá que emerge del tiempo, o sea, de la nada, y que desaparece en el tiempo, o sea, en la nada. Esta nada será todo nuestro mundo. Aparte de una línea, la totalidad de nuestro mundo se llamará tiempo y se considerará que no tiene existencia real. Consideremos ahora el mundo bidimensional y a un ser que vive en un plano. Para este ser, el universo será un solo plano vasto. Imaginemos en este plano seres con la figura de puntos, líneas y figuras geométricas planas. Los objetos y cuerpos de este mundo tendrán también la forma de figuras geométricas planas. ¿Cómo percibirá su mundo un ser que viva en este universo plano? Podemos decir, primero de todo, que no sentirá el plano en el que vive. Sentirá los objetos, o sea, las figuras que están en este plano. Sentirá las líneas que las limitan y por esa misma razón no sentirá su propio plano, porque si lo sintiera sería incapaz de distinguir estas líneas. Las líneas diferirán del plano por el hecho de que producen sensaciones. Por consiguiente, existen. El plano no produce sensaciones, en consecuencia, no existe. Moviéndose a lo largo de este plano y no experimentando sensación alguna, el ser bidimensional dirá que en ese momento allí no existe nada, acercándose a alguna figura y teniendo la sensación de las líneas. Dirá que apareció algo. Pero, gradualmente, a través del razonamiento, el ser bidimensional llegará a la conclusión de que las figuras con que se encuentra existen sobre algo o en algo, de modo que a este plano puede llamarlo éter. Por supuesto, no sabrá que en realidad es un plano. Entonces dirá que el éter llena todo el espacio, pero difiere de la materia en sus propiedades, de modo que a estas líneas las llamará materia. Como resultado, el ser bidimensional considerará todo lo que ocurre como ocurriendo en su éter, esto es, en su espacio. No podrá imaginar nada como fuera de este éter, o sea, fuera de su plano. Si algo que ocurre fuera de su plano llega a su conciencia, lo negará, tomándolo como subjetivo, o sea, como una creación de su imaginación, o pensará en eso como piensa en todos los otros fenómenos como ocurriendo en ese plano mismo, en el éter. Sintiendo solamente las líneas,
El ser plano las sentirá de modo muy distinto de nosotros. Primero de todo, no sentirá un ángulo. En la práctica esto es muy fácil de verificar si a nivel de nuestros ojos sostenemos dos cerillas puestas en una superficie horizontal en ángulo una con otra. Veremos una sola línea. Para ver el ángulo deberemos mirar desde arriba. El ser bidimensional no puede mirar desde arriba y en consecuencia no puede ver un ángulo, pero midiendo la distancia entre las líneas de los diferentes sólidos de su mundo, el ser bidimensional estará constantemente confrontando con ángulos y considerará el ángulo como una extraña propiedad de la línea que a veces aparece y otras veces no aparece. En otras palabras, referirá el ángulo al tiempo, lo considerará como un fenómeno temporal transitorio, un cambio en el estado del sólido o como movimiento. Para nosotros es difícil entender esto, difícil imaginar cómo un ángulo puede tomarse como movimiento, pero esto debe ser necesariamente así y no puede ser de otro modo. Si tratamos de visualizar cómo un ser plano estudiará un cuadrado, veremos que para un ser plano el cuadrado debe ser necesariamente un cuerpo móvil. Imaginemos un ser plano que se enfrenta con uno de los ángulos del cuadrado. No ve el ángulo. Frente a él hay una línea, pero una línea que posee extrañísimas propiedades. Cuando se acerca a esta línea, el ser bidimensional verá que a la línea le ocurre una cosa extraña. Un punto permanecerá en su lugar, pero los otros puntos a ambos lados se alejarán hacia atrás. Repito, el ser bidimensional no tiene idea de un ángulo. En su apariencia externa, la línea seguirá siendo la misma que fue, empero algo le estará ocurriendo indudablemente. El ser plano dirá que la línea se mueve, pero tan rápidamente que parece inmóvil. Si el ser plano se aleja del ángulo y se mueve a lo largo de un lado del cuadrado, esta línea se volverá inmóvil. Llegando a un ángulo, advertirá nuevamente el movimiento. Si efectúa varias veces el circuito del cuadrado, establecerá el hecho de que hay movimientos periódicos regulares de esta línea. Es probable que para la mente del ser plano, el cuadrado sea su concepto de un cuerpo que posee la propiedad de los movimientos periódicos, inadvertible para el ojo, pero que producen efectos físicos definidos, movimiento molecular, o la idea de momentos periódicos de descanso y movimiento en una sola línea compleja, y lo que es más probable aún, la línea le parecerá como un cuerpo que gira. Muy probablemente el ser plano considerará al ángulo como una representación subjetiva y dudará de que toda la realidad objetiva corresponda a esta representación subjetiva, pero a pesar de eso, pensará que mientras exista una acción capaz de ser medida, deberá tener una causa, y esta causa deberá radicar en los estados cambiantes de la línea, o sea, en el movimiento. El ser plano puede llamar materia a las líneas que ve y movimiento a los ángulos. De esta manera, el ser plano llamará materia móvil a una línea irregular como un ángulo, y en realidad para él, debido a sus propiedades, tal línea será completamente análoga a la materia en movimiento. Si se coloca un cubo en el plano en el que vive el ser plano, todo el cubo no existirá para el ser bidimensional, sino solo la superficie cuadrada de aquel que está en contacto con el plano. Es decir, el cubo existirá como una línea con movimientos periódicos del mismo modo. Todos los otros cuerpos que están fuera de su plano, tocando su plano o pasando a través de él, no existirán para el ser bidimensional. Él podrá sentir solamente sus superficies de contacto o sus secciones, pero si estas superficies o secciones se mueven o cambian, muy naturalmente el ser bidimensional pensará que la causa del cambio del movimiento radica en ellos mismos, o sea, está también allí en su plano. Ya se ha dicho que el ser bidimensional considerará solamente a las líneas rectas como materia inmóvil. Las líneas irregulares o curvas le parecerán que se mueven. Con respecto a las líneas que realmente se mueven, o sea,
las líneas que unen las secciones o las superficies de contacto de los cuerpos que se mueven a través del plano o a lo largo del plano, estas contendrán algo incomprensible para un ser bidimensional, algo imposible de medir. Parecerán tener en ellos algo autoexistente, autodependiente, animado. Hay dos razones para esto. El ser bidimensional puede medir ángulos y curvas inmóviles, a cuyas propiedades las llama movimiento, por la misma razón de que aquellos están inmóviles, pero no podrá medir figuras móviles porque los cambios que hay en ellas están fuera de su control. Estos cambios dependerán de las propiedades de todo el cuerpo y de su movimiento, mientras que el ser bidimensional conoce solo su sección, solo un lado del cuerpo total, no teniendo idea de la existencia de ese cuerpo y respecto a su movimiento como inherente a los lados y secciones. Probablemente los considerará como seres vivos. Les acreditará la posesión de algo que está ausente en los cuerpos corrientes, energía vital o incluso alma. Un ser bidimensional considerará que este algo es incognoscible, puesto que es el resultado de un movimiento incomprensible de cuerpos incomprensibles. Si imaginamos un círculo estacionario que está en el plano, a un ser bidimensional, este círculo le parecerá una línea móvil que posee un movimiento extrañísimo e incomprensible. El ser plano nunca verá este movimiento posiblemente. Lo llame movimiento molecular, o sea, el movimiento de diminutas partículas invisibles de materia. A un ser bidimensional, un círculo que gira alrededor de un eje central le parecerá, de algún modo, incomprensible, diferente de un círculo estacionario. Se verá que ambos se mueven, pero que se mueven de modo diferente. Debido a su doble movimiento, un círculo o un cuadrado que esté en el plano y gire alrededor de su centro, para un ser bidimensional, un fenómeno incomprensible e inmedible, algo similar al fenómeno de la vida para el físico moderno. De esta manera, para un ser bidimensional, una línea recta será materia inmóvil, una línea irregular o una curva será materia en movimiento y una línea móvil será materia viva. El centro de un círculo o un cuadrado será inaccesible para el ser plano, tal como el centro de una esfera o un cubo, hecho de materia sólida, es inaccesible para nosotros. Además, el ser bidimensional será incapaz de entender siquiera acerca de un centro, puesto que no tendrá idea de lo que significa un centro. Ya se ha dicho que no teniendo concepción de fenómeno alguno que ocurra fuera del plano, o sea, fuera de su espacio, el ser plano considerará que todos los fenómenos tienen lugar en su plano, y todos estos fenómenos que tienen lugar supuestamente en su plano, los considerará en interdependencia causal uno con otro, o sea, pensará que un fenómeno es el efecto de otro que también tuvo lugar allí, en su plano, y la causa de un tercero que tendrá lugar también allí. Si un cubo multicolor pasa a través del plano, todo el cubo y su movimiento será percibido por el plano como cambios en el color de las líneas que están en la superficie. Así, si una línea azul reemplaza a una roja, el plano considerará la línea roja como un acontecimiento pasado. Dirá que la línea es la misma, pero que se volvió azul, debido a ciertas causas de naturaleza física. Si el cubo se pone en marcha hacia atrás y la línea roja reemplaza de nuevo a la línea azul, este será un fenómeno nuevo para el ser plano. Dirá que la línea se volvió roja nuevamente. Todo lo que esté situado arriba o abajo, si el plano es horizontal, o a la derecha y a la izquierda, si el plano es vertical, estará en el tiempo para un ser que viva en ese plano, o sea, estará en el pasado y en el futuro. Todo lo que existe en realidad fuera del plano se considerará como existente, como ya en el pasado, o sea, como algo que desapareció, cesó de ser, algo que nunca regresará, o en el futuro, o sea, como algo que aún no existe, no está manifiesto, sino que es meramente potencial. Imaginemos una rueda de rayos multicolores que gira a través del plano en el que vive un ser bidimensional.
El movimiento de los rayos le parecerán a un ser bidimensional como cambios de color de una línea que está en la superficie. A estos cambios, el ser plano los llamará fenómenos y observando estos fenómenos advertirá en ellos cierta secuencia. Sabrá que la línea negra es seguida por una línea blanca, la blanca por una azul, la azul por una rosada. Si algo más se conecta con la aparición de la línea blanca, por ejemplo, el sonido de una campanilla, el ser bidimensional dirá que la línea blanca es la causa de ese sonido. El color cambiante de las líneas, según la opinión del ser bidimensional, dependerá de algunas causas que habrá que hallar allí en su plano. Toda conjetura sobre la existencia posible de causas que estén fuera del plano se desechará como cabalmente fantástica y absolutamente incientífica. Y esto será así porque él mismo nunca podrá visualizar la rueda, o sea, las diferentes partes de la rueda en cada lado del plano. Habiendo estudiado los cambios del color de las líneas y aprendiendo su orden, el ser plano, al ver una de ellas, digamos la azul, pensará que la negra y la blanca ya pasaron, o sea, desaparecieron, cesaron de existir, retrocedieron en el tiempo, mientras que las líneas que aún no aparecieron, la amarilla, la verde y demás, y entre ellas la nueva blanca y la nueva negra que han de venir, no existen todavía, sino que están en el futuro. De esta manera, aunque no sea consciente de la forma de su universo y considerándolo como infinito en todas las direcciones, el ser plano pensará involuntariamente en el pasado como en alguna parte en un lado de todo, y al futuro como en alguna parte en el otro lado de todo. Es así como el ser bidimensional llega a la idea del tiempo. Vemos que esta idea surge del hecho que de las tres dimensiones del espacio, el ser bidimensional es consciente de dos solas. A la tercera dimensión solo la siente a través de sus efectos en el plano. Por tanto, la considera como algo distinto de las dos primeras dimensiones del espacio y las llama tiempo. Imaginémonos ahora dos ruedas de rayos multicolores que giren a través del plano en el que el ser bidimensional vive y que giren en direcciones opuestas. Los rayos de una de ellas vienen de arriba hacia abajo y los rayos de la otra vienen de abajo hacia arriba. El ser plano nunca notará esto, nunca notará que en la dirección en la que para una línea visible para él está el pasado, para la otra línea está el futuro. Este pensamiento nunca se le ocurrirá siquiera, porque tendrá una idea muy nebulosa del pasado y del futuro, y los considerará solamente como conceptos y no como hechos concretos. Al mismo tiempo, estará firmemente convencido de que el pasado avanza en una dirección y el futuro en otra. Le parecerá un brutal absurdo que de un lado algo pasado y algo futuro estén juntos, y del otro estén también juntos algo futuro y algo pasado. No menos absurda será la idea de que algunos fenómenos aparecen desde donde otros desaparecen y viceversa. Persistirá en pensar que el futuro es aquello de lo que todo proviene y el pasado es aquello a lo que todo se dirige y de lo que nada regresa. El ser plano será incapaz de entender que los fenómenos pueden proceder tanto del pasado como del futuro. Así, vemos que el ser plano tendrá una visión muy ingenua del color cambiante de la línea que está en la superficie. La aparición de diferentes rayos la considerará como cambios de color de una misma línea, y para él la aparición recurrente de un rayo del mismo color será cada vez una nueva aparición del color dado. Empero, habiendo notado cierta periodicidad en los cambios del color de las líneas en la superficie, habiendo memorizado el orden de su aparición y aprendiendo a determinar el tiempo de la aparición de ciertos rayos en relación con algún otro fenómeno más permanente, el ser plano podrá predecir el cambio de la línea de un color a otro. Entonces dirá que estudió este fenómeno, o sea que puede aplicarle el método matemático, puede calcularlo. Si entramos en el mundo del ser plano, sentirá solo las líneas que limitan las secciones de nuestros cuerpos. Estas secciones que serán para el ser vivo aparecerán de ninguna parte. Cambiarán
por una razón no aparente, y desaparecerán en alguna parte de manera milagrosa. Las secciones de todos nuestros objetos inanimados pero móviles serán también seres vivos independientes para él. Si la conciencia de un ser plano pudiera tener la más débil sospecha de nuestra existencia o entrar en algún género de comunicación con nuestra conciencia, para él seríamos seres superiores, omniscientes, tal vez omnipotentes y sobre todo incognoscibles, de una categoría totalmente incomprensible. Veríamos su mundo como es y no como se le aparece a él. Veríamos el pasado y el futuro. Seríamos capaces de predecir, dirigir e incluso crear acontecimientos. Conoceríamos la esencia de las cosas. Sabríamos qué es la materia, una línea recta. ¿Qué es el movimiento? Una curva, una línea irregular, un ángulo. Veríamos el ángulo y veríamos el centro, y esto nos daría una ventaja enorme sobre un ser bidimensional. En todos los fenómenos del mundo bidimensional veríamos mucho más de lo que el ser plano ve, o veríamos algo enteramente diferente de lo que él ve. Podríamos decirle muchas cosas nuevas, inesperadas y sorprendentes acerca de los fenómenos de su mundo, si él pudiera oírnos y entendernos. En primer lugar, podríamos decirle que lo que él considera fenómenos como ángulos y curvas son las propiedades de cuerpos superiores, que otros fenómenos de su mundo no son fenómenos sino solo partes o secciones de fenómenos, que lo que él llama cuerpos son solo secciones de cuerpos y además muchas otras cosas. Podríamos decirle que a ambos lados de su plano, o sea, su espacio o su éter, hay un espacio infinito al que el ser plano llama tiempo, y que en ese espacio se hallan no solo las causas de todos sus fenómenos, sino los fenómenos mismos del pasado y del futuro. Y podríamos añadir que un fenómeno no es solo algo que ocurre y luego cesa de existir, sino que es una combinación de las propiedades de cuerpos superiores. No obstante, hallaríamos muy difícil explicarle algo a un ser plano y él encontraría dificilísimo entendernos. Sobre todo, eso sería difícil porque él no tendría conceptos que correspondieran a nuestros conceptos. Faltarían las palabras necesarias. Por ejemplo, sección sería para él un vocablo completamente nuevo e incomprensible. Luego, ángulo sería asimismo una palabra incomprensible. Centro, más incomprensible aún. La tercera perpendicular, algo insondable que está fuera de su geometría. Lo más difícil de entender para el ser plano sería el error de su idea del tiempo. Nunca podría imaginar que que pasó y lo que ha de venir existen simultáneamente en las líneas en ángulos rectos a su plano. Nunca entenderá que el pasado es idéntico al futuro, puesto que los fenómenos pueden venir e ir de un lado a otro. Pero lo más difícil de entender para el ser plano sería que el tiempo contiene dos ideas, la idea del espacio y la idea del movimiento en este espacio. Ya hemos señalado que aquello a lo que un ser bidimensional que vive en un plano llama movimiento, tiene para nosotros un aspecto enteramente diferente. En su libro, La cuarta dimensión, bajo el título El primer capítulo en la historia de cuatro espacios, Hinton escribe: Parménides y dos pensadores asiáticos con los que está en estrecha afinidad proponen una teoría de la existencia que está íntimamente de acuerdo con un concepto de una posible relación entre un espacio superior y un espacio inferior. Esta teoría es la que en todas las edades tuvo fuerte atracción para el intelecto puro y es el modo natural de pensamiento para quienes se abstienen de proyectar su propia abolición dentro de la naturaleza bajo el disfraz de la causalidad. Según Parménides, de la escuela de Elea, el todo es uno, inmóvil e inmutable, lo permanente en medio de lo efímero, aquel peldaño del pensamiento, aquella sólida base del sentimiento de cuyo descubrimiento depende toda nuestra vida, no es un fantasma, es la imagen en medio del engaño del verdadero ser, lo eterno, lo inmóvil, el uno. Así dice Parménides. Pero, ¿cómo explicar esta cambiante escena, estas mutaciones de las cosas? Ilusión, responde
Parménides, distinguiendo entre verdad y error. Había de la verdadera doctrina del uno, la falsa opinión de un mundo cambiante. No es menos memorable por la manera en que defiende que por la causa que defiende. ¿Podría la mente concebir un cuadro intelectual más delicioso que el de Parménides, señalando al uno, al verdadero, al inmutable, y sin embargo, por otro lado, listo para discutir todas las modalidades de falsa opinión? En apoyo de la verdadera opinión procedió mediante el método negativo de demostrar la antinomía de las ideas de cambio y movimiento. Para expresar su doctrina en el ponderado modo moderno, debemos declarar que el movimiento es fenoménico, no real. Representemos su doctrina. Imaginemos una extensión de agua quieta en la que, con un movimiento, se hace descender verticalmente y hacia abajo una vara oblicua, que 1, 2 y 3 sean 3 posiciones consecutivas de la vara. A, B y C serán las 3 posiciones consecutivas del encuentro de la vara con la superficie del agua. Cuando la vara baja, el encuentro se moverá de A a B y C. Supongamos ahora que se quitará todo el agua salvo una película. En el encuentro de la película y la vara habrá una interrupción de la película. Si suponemos que la película tiene una propiedad como la de una burbuja de jabón, de encerrarse en tomo de cualquier objeto penetrante, entonces cuando la vara se dirige verticalmente hacia abajo, la interrupción de la película se desplazará. Si posamos una espiral a través de la película, la intersección dará un punto que se moverá en un círculo que se muestra con las líneas punteadas. Para el ser plano, tal punto que se mueve en un círculo sobre una superficie será probablemente un fenómeno cósmico en la naturaleza del movimiento de un planeta en su órbita. Supongamos ahora que la espiral está quieta y la película se mueve verticalmente hacia arriba. El movimiento circular del punto continuará hasta que se detenga este movimiento. Si en vez de una espiral tomamos una complicada estructura de espirales, líneas inclinadas, líneas rectas, líneas irregulares y curvas, entonces con el movimiento de la película hacia arriba tendremos que, en la película, un mundo total de puntos móviles cuyos movimientos al ser plano le parecerán independientes. Al ser plano explicará naturalmente estos movimientos como dependientes uno del otro, y nunca se le ocurrirá que la naturaleza de este movimiento es ficticia y que éste depende de espirales y otras líneas que estén fuera del espacio de él. Si examinamos la relación del ser plano con el mundo tridimensional, veremos que el ser plano bidimensional hallaría muy difícil entender toda la complejidad de los fenómenos de nuestro mundo, como se nos presenta. El ser plano está acostumbrado a representarse un mundo demasiado simple. Considerando las secciones de los cuerpos como cuerpos, el ser plano solo los compararía respecto de su largo y su curvatura mayor o menor, o sea, para él su velocidad mayor o menor de movimiento. Tales diferencias como existen para nosotros entre las cosas de nuestro mundo no podrían existir para él. Las funciones de los objetos de nuestro mundo estarían cabalmente más allá de su comprensión. Serían incomprensibles, sobrenaturales. Imaginemos una moneda o una vela, ambas del mismo diámetro, ubicadas en el plano en el que viven los seres bidimensionales. Para el ser plano, aquellas serían 2 círculos iguales, o sea, 2 líneas móviles absolutamente idénticas. Nunca descubriría diferencia alguna entre ellas. Para él, las funciones que la moneda y la vela tienen en nuestro mundo serían enteramente terra incógnita. Si tratamos de imaginar qué tremenda evolución tendría que experimentar el ser plano a fin de entender las funciones de la moneda y la vela y la diferencia entre estas funciones, deberíamos entender qué es lo que divide al mundo plano del mundo tridimensional. Antes que todo, se dividen debido a la cabal imposibilidad en un plano de imaginar siquiera algo parecido al mundo tridimensional con toda la variedad de sus funciones. Las propiedades de los fenómenos del mundo plano serán extremadamente monótonas. Los fenómenos se distinguirán por el orden de su aparición, su duración, su periodicidad. Los cuerpos y objetos de este mundo
serán chatos y uniformes, como sombras, o sea, como las sombras de objetos completamente diferentes que nos parecen iguales. Aunque la conciencia de un ser plano pudiera entrar en comunicación con nuestra conciencia, seríamos aún incapaces de entender toda la variedad y riqueza de los fenómenos de nuestro mundo y la variedad de las funciones de nuestros objetos. Los seres planos serían incapaces de captar ninguno de nuestros conceptos más corrientes. Para ellos sería dificilísimo entender que los fenómenos que son los mismos para ellos son en realidad diferentes y que por otro lado los fenómenos que están para ellos muy separados son en realidad parte de un gran fenómeno o incluso partes de un objeto o un ser. Esto último sería una de las cosas más difíciles para que las entendiera el ser plano. Si suponemos que nuestro ser bidimensional vive en un plano horizontal, intersectando la copa de un árbol, pero paralelo a la Tierra, entonces para él las secciones de las ramas aparecerán, cada una como un fenómeno u objeto completamente independiente. La idea de un árbol con sus ramas no podrá jamás ocurrírsele siquiera. En conjunto, para el ser plano, el entender siquiera las cosas más fundamentales y simples de nuestro mundo será un proceso infinitamente largo y difícil. Tendría que remodelar sus ideas del espacio y del tiempo. Este deberá ser el primer paso. Nada podrá lograrse hasta que se haga esto. Mientras el ser plano visualice todo nuestro universo en el tiempo, o sea, refiera al tiempo todo lo que está a ambos lados de su plano, nunca entenderá nada. A fin de empezar a entender la tercera dimensión, el ser bidimensional que vive en el plano deberá visualizar espacialmente todos sus conceptos del tiempo, o sea, traducir su tiempo en espacio, para lograr siquiera vislumbrar un concepto correcto de nuestro mundo. Deberá reconstruir completamente todas sus ideas del mundo, revalorizar todos sus valores, reexaminar todos sus conceptos. Deberá desunir todos aquellos conceptos que unifican y juntar aquellos que desconectan, y sobre todo deberá crear una cantidad infinita de nuevos conceptos. Si colocamos 5 puntas de los dedos en el plano de un ser bidimensional, esto representará para él 5 fenómenos separados. Tratemos de imaginar la enorme evolución mental que el ser plano deberá experimentar para entender que los 5 fenómenos separados en su plano son las puntas de los dedos de la mano de un ser grande, activo e inteligente, el hombre. Sería extremadamente interesante seguir paso a paso el camino que el ser plano deberá recorrer para llegar a entender nuestro mundo, que para él está en la región de la misteriosa tercera dimensión, o sea, parcialmente en el pasado, parcialmente en el futuro. A fin de comprender al mundo tridimensional, el ser plano deberá primero de todo cesar de ser bidimensional, o sea, deberá volverse tridimensional. En otras palabras, deberá entrar en los intereses vitales de un espacio tridimensional. Si siente los intereses de esa vida por este mismo hecho, se alejará de su plano y nunca podrá regresar allí, entrando cada vez más en la órbita de las ideas y conceptos que antes le eran totalmente incomprensibles. No será más un ser bidimensional, sino que se convertirá en un ser tridimensional. Pero para esto, el ser plano deberá ser realmente tridimensional, o sea, sin ser consciente de ello, deberá poseer una tercera dimensión. Un ser realmente bidimensional nunca será tridimensional. A fin de llegar a ser tridimensional, deberá ser tridimensional. Entonces, al fin podrá librarse de la ilusión de la bidimensionalidad del mundo y del mismo, y sentir el mundo tridimensional.